En 1927, en la revista literaria Babel, Horacio Quiroga publicaba su Decálogo del Perfecto Cuentista, un texto que a lo largo de los años se transformó en modelo de innumerables decálogos literarios. Acompáñame que lo revisamos juntos. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Este primer mandamiento, con evidente paralelismo con el primer mandamiento de las tablas de la ley, amarás a Dios por sobre todas las cosas, causa una enorme fruición, alegría, gozo, regocijo y hasta me animaría a decir bienaventuranza en algunos coordinadores de talleres literarios. Para ilustrar el punto, me parece imprescindible traer un fragmento de la famosa refutación al decálogo del perfecto cuentista de Silvina Bullrich. Qué lío que armó este señor Quiroga, tremendo. Les cito de manera textual. Ningún artista puede aceptar este consejo, dice la Bullrich, creer en un maestro como en Dios mismo, sin rebelarse un poco, pues su mayor ambición es volar con sus propias alas. Y aquí va mi humilde recomendación. Huí lo más pronto posible de cualquier taller literario en donde se cite a este primer dogma de Quiroga como una verdad irrefutable. No hay que ser muy suspicaz para darse cuenta de que en ese ámbito no se admitirá otra actitud que la obediencia. Aunque, sin embargo, en literatura, como en otras ramas del arte, las diversas opiniones y ciertas rebeldías son bienvenidas porque resultan en puntos de vista enriquecedores, tanto para los participantes como para el coordinador mismo. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. No hay mucho que comentar de este segundo mandamiento. Creo que solamente puedo decir que es peor que el primero. No solamente refuerza la figura del maestro, sino que aparte te pone límites a lo que puedes alcanzar como escritor. Me parece que Silvina Bullrich lo expresa mucho mejor que yo en su refutación. Mira, te lo leo. Nadie escribiría una línea si no pensara que tiene algo que decir distinto y sin duda superior de sus maestros. Toda persona con personalidad se siente singular, cuanto más aquel que tiene vocación creadora. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. La imitación puede ser un primer paso. Es lo que Antoine Albalat, en su libro El arte de escribir, llama el pastiche. Y esto es lo que nos dice. El pastiche es también un buen medio de prepararse al arte de escribir. Cuando se tienen actitudes de asimilación y un gusto de lectura reflexivo, se llega pronto a imitar ciertos estilos. Saber imitar es aprender a no imitar, porque es acostumbrarse a reconocer la imitación y a prescindir de ella más adelante. El bailarín en cuerda floja usa balancín para dejarlo después. Y balancín calculo que será la varilla esa con la que el equilibrista mantiene el balance, precisamente. Obviamente dependerá de a quién imites, pero si estás empezando, la imitación y el abandono de la imitación van a aportarte muy buenos colores a tu paleta y a tu estilo personal. Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. La primera frase, la verdad, que no parece un consejo para escribir, más bien una frase sacada de algún libro de autoayuda. Por otra parte, es cierto que sin ardor es difícil lograr el triunfo, pero cabría reflexionar un poco sobre el concepto de triunfo. Lo primero que se me ocurre es que el triunfo no puede alcanzarse si uno antes no se plantea sus objetivos. De manera que pueda decir, bueno, alcancé estos objetivos, triunfé. Y que, dependiendo de cuáles sean estos objetivos, existen distintos tipos de triunfo. Tu objetivo puede ser escribir de una manera que supere tu propia crítica, puede ser
escribir de una manera que admire a los literatos, puede ser sacar 1 millón de ejemplares o puede ser emocionar a una viejita. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Como sabemos, hay 2 tipos de escritores. Los de brújula, que empiezan a escribir y encuentran la historia a medida que van escribiendo, y los de mapa, que planean el recorrido antes. Lo que aconseja Quiroga es que si vas a escribir cuento, no empieces sin el mapa. Creo que es un consejo acertado, pero es medio difícil generalizarlo para todos los escritores y para todas las historias de esos escritores, porque hay algunos escritores que algunas historias las van a empezar como brújula y otras las van a empezar como mapa. ¿Cuántas veces nos sentamos a escribir y la historia final surge después de habernos atascado en varios callejones sin salida? Me viene a la mente una cita de Borges que quisiera compartirte. En el caso de un cuento, bueno, por ejemplo, yo conozco el principio, el punto de partida, conozco el fin, conozco la meta, pero luego tengo que descubrir, mediante mis muy limitados medios, qué sucede entre el principio y el fin. Aunque claro, ese es Borges y el del consejo es Quiroga, y ninguno de los dos representa a todos los escritores. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba un viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarlas. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Este sí que es un consejo caprichoso. Una de las primeras cosas que uno hace cuando termina un cuento es leerlo en voz alta o darlo a leer en voz alta para descubrir esas rimas o cacofonías que podrían no molestarte a vos, pero sí a un lector. Quisiera compartirte lo que expresa Silvina Bullrich de este punto del decálogo de Quiroga. No me parece un exceso de severidad recomendar a los jóvenes que eviten este tipo de consonancias. No olvidemos que el hombre busca por naturaleza el camino más fácil y que es preferible darle reglas rígidas, aunque las tergiverse sin cometer pecados mortales, que darles leyes elásticas que son a la larga las culpables de los estilos desgreñados. En ese mismo artículo, la Bullrich propone arreglar la frase «Desde el río soplaba un viento frío» de la siguiente manera: «Desde el río soplaba un viento helado». No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Este tema da muchísima tela para cortar. Por ahora, digamos que en el partido adjetivo versus sustantivo, sustantivo gana por goleada. Quisiera traerte este artículo resplandeciente, ardoroso, luminoso, esclarecedor y hasta flamígero de Alejo Carpentier. El artículo en cuestión es el adjetivo y sus arrugas. Ahí te lo leo. Los adjetivos son las arrugas del estilo. Cuando se inscriben en la poesía, en la prosa, de modo natural, sin acudir al llamado de una costumbre, regresan a su universal depósito sin haber dejado mayores huellas en una página. Pero cuando se les hace volver a menudo, cuando se les confiere una importancia particular, cuando se les otorgan dignidades y categorías, se hacen arrugas. Arrugas que se ahondan cada vez más, hasta hacerse surcos anunciadores de decrepitud para el estilo que los carga. Porque las ideas nunca envejecen, cuando son ideas verdaderas, tampoco los sustantivos. Cuando el Dios del Génesis, luego de poner luminarias en la faz del abismo, procede a la división de las aguas, este acto de dividir las aguas se hace imagen grandiosa mediante palabras concretas que conservan todo su potencial poético desde que fueron pronunciadas por vez primera. Cuando Jeremías dice que ni puede el etíope mudar de piel, ni perder sus manchas el leopardo, acuña una de esas expresiones poético-proverbiales
destinadas a viajar a través del tiempo, conservando la elocuencia de una idea concreta servida por palabras concretas. Así, el refrán, frase que expone una esencia de sabiduría popular de experiencia colectiva, elimina casi siempre el adjetivo de sus cláusulas. Dime con quién andas, tanto va el canto a la fuente, el muerto al hoyo, etc. Y es que, por instinto, quienes elaboran una materia verbal destinada a perdurar, desconfían del adjetivo, porque cada época tiene sus adjetivos perecederos, como tiene sus modas, sus faldas largas o cortas, sus chistes o leontinas. Y la verdad es que todos los grandes estilos se caracterizan por una suma parquedad en el uso del adjetivo. Y cuando se valen de él, usan los adjetivos más concretos, simples, directos, definidores de calidad, consistencia, estado, materia y ánimo, tan preferidos por quienes redactaron la Biblia como por quien escribió el Quijote. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Resulta un tanto difícil no estar de acuerdo con este consejo, lo que es una forma diplomática de decir que se trata de una obviedad. Para Silvina Burrich, este es el mejor consejo de todo el decálogo. Sí, si uno al escribir un cuento se va desviando por caminos laterales, se va perdiendo esa unidad de efecto de la que hablaba Poe, y el cuento o bien se malogra o bien vamos para otro lado, vamos para el lado de la novela donde uno ahí puede tomarse muchas más libertades. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Acá te quiero compartir una anécdota. Hace muchísimos años, en un taller de poesía del que participé, faltó un chico que venía siempre, ¿no? Venía, a todas las reuniones venía, faltó 2 semanas. Después nos enteramos de que había fallecido su padre. Y cuando volvió con un poema referido a la muerte de su padre. Imagínense cuando leyó El silencio, terminó de leer ese poema y bueno, a todos los que estábamos ahí nos pareció malísimo el poema, como poema en sí, aparte de la circunstancia, ¿no? El coordinador del taller, con mucho tacto, le sugirió a este chico que el poema lo guardara y lo sacara 6 meses o 1 año después, cuando las emociones no estuvieran a flor de piel. Yo creo que fue un consejo acertado. Hay un dicho que no sé de quién es y no sé si es exactamente así, pero por favor corregime y poneme en los comentarios si es que recordás cómo es. Es algo así como: grandes emociones producen obras mediocres, o a grandes emociones obras mediocres, o algo así. Si lo sabés, por favor, déjame en los comentarios. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Lo primero que me pregunto es si esto es posible. Y me hace sentir mal, la verdad, porque yo pienso todo el tiempo en quién va a leer mi historia. Me imagino a la persona leyéndola. Aparte, ¿cómo voy a producir impresión con mi historia si no pienso en la impresión que voy a producir con mi historia? No tiene sentido este consejo. Yo me inclinaría por recomendar todo lo contrario. Piensa bien, ¿para quién vas a escribir tu historia y qué impresión quieres causarle? Así vamos llegando al final, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte, así te llega una notificación cuando suba el siguiente decálogo. En la descripción estoy dejándote links a los materiales de referencia y otros para que puedas seguirme en redes sociales. Te invito a visitarme en mi sitio marcelodelaguera.com. Nos vemos, hasta la próxima.